Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Watson. Y es un placer tenerles con nosotros el día de hoy. Estamos estudiando algo extremadamente importante, muy vitalmente importante, y espero que ustedes puedan quedarse con nosotros en toda la programación. Vamos a continuar donde nos quedamos en el último estudio, Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿Los judíos son mejores que los En gentiles? ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el poder del pecado. Señala la supuesta afirmación de los judíos de superioridad que es refutada. Ahora, para mí, ese versículo completamente refuta esta enseñanza que tratamos ayer. Bueno, este comentario es hecho hacia judíos y gentiles que no son salvos, no judíos y gentiles que son salvos. Estábamos hablando de, bueno, en esencia, de lo que la gente hace que es salva. Aquí Pablo está probando que ambos, bueno, que todos sean judíos o gentiles, necesitan salvación. Y él va a pasar estos versículos del 9 al 20, solo mostrándole a la raza humana que sin Dios la gente no salva, que es lo que realmente es. Y por supuesto, esa es la clave para ser salvos. Tenemos que darnos cuenta de lo que somos como seres humanos apartados de Dios. Y estos versículos, bueno, son golpes que tumbarían el espíritu religioso de todos, judíos o gentiles, y esa es la intención, porque Él nos va a traer al En versículo otras 20. palabras, estás diciendo que judíos o gentiles necesitamos salvación. Exacto, y eso es lo que Pablo ha estado diciendo en los primeros 3 capítulos. Él está declarando que los judíos ciertamente tenían una ventaja porque ellos recibieron el conocimiento de la palabra de Dios en forma Así escrita es, primero. así es. Los gentiles la tenían en el sentido de conciencia, pero ambos debieron haberse dado cuenta de su revelación, ya sea la conciencia o la palabra escrita, que ellos necesitan a un Salvador. Y eso es lo que él está enfatizando ahora aquí hasta el versículo 20. Adelante, vamos al versículo 10. Bueno, quería decir rápidamente en este versículo, en el griego, donde dice que todos están bajo pecado, la connotación es de que todos son esclavos de pecado. Toda persona están bajo la culpa y bajo el poder del pecado. ¿Y estás hablando del que es salvo o el que no? No salvos. De los no no salvos. salvos. Correcto, sí. Así que él está tratando con el hecho de que todos somos judíos, gentiles, todos estamos bajo la esclavitud o el poder del pecado. Correcto. Y en otras palabras, no somos salvos solo porque nacemos en un hogar cristiano. Exacto. No somos salvos ni estamos bien con Dios porque nacemos como judíos. Sí. No somos salvos porque somos buenos gentiles. Él, a través de estos primeros capítulos, él está revelándole a todos la necesidad de salvación para que su confianza no esté en su progenitura, ni en su pasado, ni en lo que ellos hacen. Y él, como ya les dije, bueno, es tiempo de hablar en serio. Estas son palabras fuertes y él va a utilizar una variedad de pasajes de la palabra de Dios, de los salmos, no de solo un lugar, sino de los profetas, que declaran la naturaleza de los seres humanos sin importar de dónde vengan, fuera de la salvación, y él está presentando la necesidad de salvación para toda la gente, para que nadie se pueda jactar diciendo no necesitamos Es importante enfatizarlo. Yo conozco a mucha gente con la que yo crecí. Sus padres eran personas muy piadosas, sus abuelos eran personas muy piadosas, buenos, ¿verdad? Mi abuela y mi abuelo eran gente de Dios que oraba y trataron de vivir por sus padres y abuelos con su caminar con Dios. Y todos somos responsables por nuestro propio caminar y demasiada gente trata de enfatizar que, bueno, yo vengo de, mis padres eran predicadores y mis abuelos eran predicadores, pero Dios está diciendo que cada uno de nosotros somos responsables por nosotros mismos. Y yo no quería eliminar eso porque hay mucha gente joven que está viviendo en el mundo el día de hoy
que viene de una familia piadosa o que tiene abuelos piadosos, pero tratan de usar eso como si fuese su relación con Dios y todo tiene que estar en el individuo. No podemos vivir de nuestros padres o la salvación de nuestros Bueno, hay abuelos. millones en la iglesia, pero que realmente nunca han aceptado a Jesucristo a pesar de que no fallan en llegar a la iglesia. Ellos han operado en lo que refiere de hacer las cosas bien y no hacer las cosas malas, hacer cosas buenas, no cosas malas. Esa es su salvación. Sí, yo estaba en esa condición. Yo crecí cuando era pequeño y escuchábamos el Evangelio, conocía la historia evangélica y yo había memorizado cientos de versículos para nuestros grupos de niños. Tenía yo los galardones de Muy todo. bien. Bueno, la mayoría de las personas en esa Bueno, iglesia yo están en no, la no misma puedo. categoría. Sí, no lo sé, pero Yo yo sé sí que sé no que yo sabes sí. eso, pero Y bueno, estos versículos, sí, yo imagínense a una persona que sí está perdida, que tal vez no lo sepa, pero que está sentada en la iglesia y de repente esta culminación de versículos del 10 al 19 se leen todos a la vez. E imagínense cómo se sentirían, porque al leer todo esto, él va a traer o jalar la máscara del cristianismo y revelará lo que hay en el corazón. La noche en que recibí a Cristo, y una vez más yo, pensando que yo ya era salvo, yo no hubiera podido definir lo que me sucedió esa noche. Pero bueno, si me hubieran preguntado la primera semana o dos, hubiera dicho, bueno, es que yo estoy teniendo un avivamiento, pero la verdad era que yo sabía de Dios, conocía los versículos de la Biblia, yo iba al servicio, yo caminé una milla, yo fui bautizado y aún estaba tan perdido como pudiera. ¿Cuántos años tenía? A los 8 años cuando yo pasé al frente, pero comencé a cantar a la iglesia a los 6 años de edad. Bueno, nosotros estábamos ahí desde el principio, estábamos ahí todos los miércoles, los viernes para los grupos de niños en la iglesia bautista, domingo en la mañana y domingo en la noche. El pastor predicaba el evangelio, yo conocía el evangelio. Lo que no sabía era lo que estos versículos dicen, que yo era un pecador. Yo pensaba que era una persona muy buena, porque yo iba a la escuela, iba a la iglesia. Yo no era como algunos de los otros que conocían la iglesia que eran un poco diferentes, ¿verdad? Yo no. Yo vengo de una familia de la clase media, mi padre tiene buen dinero, hacemos todas las cosas. E ir a la iglesia es como ir a la escuela para mí, era algo que yo hacía, la gente buena hacía. Así que todo esto era algo que yo encontré, pero hermano Swagger jamás se mezcló con el conocimiento de que yo estaba perdido, que yo necesitaba un verdadero Salvador. Jamás sentí eso. pero él nunca predicó No, eso, el sí lo pastor. predicó, sí, de hecho. Bueno, Bueno, esa no mire, fue su culpa correcto. realmente. Nuestro pastor, mi mamá solía decir, yo quisiera que dejara de hacernos salvos, yo ya soy salva, porque él predicaba el infierno y azufre cada mañana. Y bueno, algunos predicadores bautistas eran así, predicaban para que la gente fuese salva. Así que yo conocía la responsabilidad del evangelio, pero yo me sentaba en la iglesia y escribía en el folleto con una pluma y esperaba el tiempo de salida. Entonces nunca sintió la convicción de pecado. Bueno, miren, yo jamás reconocí mi condición pecaminosa. Saben, yo crecí sintiendo esa convicción, le puedo contar. Lo sentí hasta que me rendí a la edad de 12. Yo me esperé hasta la edad de 12 y sentí esa convicción una y otra vez y sabía que me tenía que arrepentir. Sí, y ahí está la diferencia entre esa persona que va al centro familiar de adoración, piensa que son salvos o que están bien con Dios porque ellos van a la iglesia y ellos vienen la mayoría de los domingos en la mañana. Su vida realmente no está envuelta en la escritura, no le ponen mucha atención en lo absoluto a un caminar con Dios hasta que ellos hacen lo que tienen que hacer los domingos en la mañana. Yo quisiera pensar que no hay nadie así en el centro familiar de adoración, pero están así en todas las iglesias. Y ellos creen Sí, que lo que así ellos es. hacen, su porción religiosa de su vida, valida el resto del tiempo que ellos hacen lo que quieren hacer. Su madre o su padre o su madre le enfatizó que necesitaba ser convertido, Mi madre necesitaba no. ser perdonado, pero El dijo que el predicador predicador sí. sí. Mi madre no. Mi padre se perdió de la mayoría de la iglesia. Él no iba. Yo no lo sabía entonces, pero él era un pentecostal apartado de Dios y él se había alejado de la iglesia después de un periodo de tiempo, después de sus años en la Fuerza Naval. Y mi madre era luterana que recibió a Cristo a los 19
y ellos coincidieron para convertirse en miembros de una iglesia bautista. Así que, miren, bueno, fue simplemente no era la vida que yo llegué a conocer cuando yo recién recibí a Cristo y comencé una relación con Cristo. Todo en mi vida cambió y se convirtió en algo que tenía que ver con la palabra, con Cristo. Todo se convirtió en Dios, no solamente una hora los domingos, era todo. Y las cosas que estaban mal, yo las quería fuera. Las cosas que yo había hecho, yo ya no quería ser así de esa manera. Una transformación completamente. Yo lo cito todo el tiempo, alguien lo dijo y a mí me encanta. Si usted es lo que era, entonces no es. Si no hay cambios de estilo de vida, entonces la salvación realmente no ha sucedido en el corazón. Yo creo que cuando el apóstol Pablo fue salvo en el camino a Damasco, lo que acaba de decir, su vida fue Cambió. completamente Correcto. cambiada. Y si no es así, entonces es una señal de que el Señor no Bueno, está allí. ese es el problema. Lo que está describiendo el hermano Larson es algo muy popular en la iglesia evangélica pentecostal en es. Estados Unidos. Nos vestimos, vamos a la iglesia, alistamos a los niños, vamos a la escuela dominical, vamos a la iglesia. La mayoría de domingos pagamos los diezmos. Si usted va al estado de Texas, usted le pregunta a alguien si la persona es cristiana, ellos van a decir que sí, yo voy a la primera iglesia bautista o yo voy a la iglesia de Cristo, lo más probable. Probablemente son las dos iglesias más prominentes de esa área. Así que todo el mundo dice, tengo algún tipo de afiliación religiosa. Y no estamos hablando de afiliación religiosa, estamos hablando específicamente de un cambio de corazón, específicamente de una conversión que cambia la vida. Rápidamente quería decir algo gracioso. Hermano Larson habló acerca de una luterana que fue salva y se casó con un pentecostal apartado de Dios. Mi primera iglesia, un pastor metodista, me dijo, hermano Watts, mientras que los bautistas sigan casándose con católicos, siempre voy a tener trabajo. Vamos a continuar cuando volvamos. Estamos de vuelta. Hermano, ¿Estaba diciendo algo? Bueno, solo quería decir algo gracioso. Un pastor metodista que conocí, él se hizo un muy buen amigo mío en mi primer pastorado en una pequeña iglesia en Texas y él me decía, hermano Watts, mientras los bautistas se casen con católicos siempre tendré un trabajo, así que siempre era el compromiso. Pero estamos hablando de el problema que el hermano Larson está definiendo dentro del mundo evangélico y pentecostal. La gente que solamente cumple con su rutina. Yo voy a la iglesia la mayoría de los domingos, pago mi diezmo, yo doy esta hora, Y hora y son media a salvos. Dios. Así que dicen que sienten que son salvos así. Algunos están sentados en nuestras iglesias y tristemente cuando el arrebatamiento suceda, van a quedarse porque jamás tuvieron una conversión, pero ellos saben, bueno, van a saber qué les sucedió y yo creo que ellos, bueno, a ellos ya se les habrá dicho, van a haber entendido y creo que va a haber una porción de la iglesia, gente que era fiel porque ir a la iglesia, pagar los diezmos, llegar a la iglesia, eso no es lo que lo salva a uno. Tomemos al autor Pero no es así. Correcto, no. No es así. Tomemos al autor de este texto por un momento. Fijémonos en su vida. A él, si algún hombre sabe lo que salva y no salva, es Pablo. Y él probablemente lo hubiera golpeado a usted si le hubiera dicho que no estaba bien con Dios en su vida pasada. Así es, así es. No había nadie que buscara el antiguo pacto y el conocimiento más que él. En Gálatas él dijo que él estaba por encima de sus compañeros, de sus iguales. Sabemos que en el Sanedrín, si es que no había sido él ya promovido a esa Él área. hubiese peleado contigo si le hubieses dicho que no era salvo. Correcto, pero en camino a Damasco, Su mundo cambió. y después él regresa en Filipenses 3 y él dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, y Peor. él nos dice toda la lista. Él dice, las he estimado como pérdida, y en Filipenses esa es una declaración interesante. Pérdida no solo es la remoción de algo, pérdida es el reconocimiento de un detrimento. Yo reconozco que lo que yo pensé, en lo que yo había puesto mi fe,
literalmente me estaba alejando de un verdadero conocimiento de Dios. Así es. Y ahora así yo es. lo cambio todo para poder conocerlo a Él. El autor de estas palabras que estamos a punto de leer vivió estos pasajes y no reconoció que él estaba perdido aún en medio de la religión más intensa que el hombre en su día debió haber llegado a encontrar. Él estaba ahí aceptando el texto y no podía encontrar la verdad. Nosotros tenemos a gente así todo el tiempo, así que cuando él llega a presentar el plan de salvación, yo creo que es su experiencia la que crea esa voz fuerte que estamos a punto de leer para asegurarse de que la gente se dé cuenta de que no importa cuán religiosos sean, no están bien con Dios hasta que aceptan mi evangelio y la solución que voy a presentarles como el medio de salvación. No tendrán una relación con Dios y Él lo hace por el conocimiento de un amor por la gente y reconoce su propia vida. ¿De dónde vino Él? Bueno, yo no los juzgo, eso depende de Dios, ¿no? Pero la mayoría de las personas en las iglesias hoy, y yo siento que en un tiempo no incluía las iglesias pentecostales, pero ahora temo que así es, que yo me pregunto sobre la salvación de la mayoría, si ellos realmente conocen al Señor en lo que refiere a la salvación. Hay algunos que es obvio, o pensamos que es obvio, y hay otros que no es así. Y, y yo quisiera pensar que la mayoría de las personas que van al centro familiar de adoración son salvos. Yo he visto a personas en el tiempo de oración que yo no pensaba que iban a llegar, pero están allí en cada tiempo de oración, ¿no? Y aman al Señor, eso se nota. No porque llegan a ese tiempo de oración, pero porque es una marca identificante de su caminar con Dios. El fruto. Adelante. No, solo quería decir que ese es el fruto, que uno quiere ver el resultado de la salvación de uno, los llevará al área de las obras. Correcto, pero una vez más tenemos que tener cuidado de tratar de identificar la motivación. No sabemos por qué la gente hace lo que hace si no entienden, y una vez más debemos leer algo de esto porque sí, es bueno. Porque los 10 versículos dicen lo mismo, de diferente manera, de diferente forma. Y si alguien lee esto y dice, oh, ese no soy yo, eso no está hablando de mí, hay un problema. Ahí está el problema. Porque como seres humanos sin Dios, eso sí está hablando de uno. Pero los hechos son que cuando lo ponemos todo junto, católicos, protestantes, muy pocos realmente han nacido de nuevo. Porque muchos Saben- son llamados y pocos escogidos. Saben, nuestro trabajo como pastores y ministros es predicar el Evangelio, tener el tipo de adoración que cultiva la presencia de Dios, y si hemos hecho eso, hemos hecho todo lo posible. Si tenemos buena adoración espiritual y ungida, y si la predicación es la verdad, Bien, pero voy a interrumpir un segundo. La mayoría de las iglesias protestantes no tienen adoración. muy poco. Piensan que el tomar su cuerpo físico y sentarlo en una banca consideran eso adoración. Pero Bueno, aún las iglesias litúrgicas tienen poca música. Tienen lectura, respuestas, tienen un poco de música, pero no tienen la música que tenemos no en estoy nuestra diciendo iglesia. que tienen que tener eso. No es lo que estoy diciendo. Sí, Pero en la mayoría de las iglesias, y no digo que tiene que ser así, o tienen que levantar las manos para decir que son salvos, pero me parece a mí que debería de haber alabanza y adoración de personas que En el sean corazón de la realmente gente que salvas. genuinamente A es eso salva, me refiero. sucede, sí. y las iglesias que no lo hacen no están tratando de cultivar la presencia de Dios. Ellos quieren hacer Una el servicio. atmósfera. Tienen servicio, tienen luces, tienen candelas, hacen Pero eso distintas no cosas hace nada. y no van a salvar a nadie. No trae convicción. Mi punto es, ¿qué tenemos que hacer? Usted dijo que tenía 8 años de edad. La predicación fue fuerte, pero no fue convencido. Yo crecí, la predicación fue fuerte y fui convencido. Bueno, yo creo que debemos poner la responsabilidad en cada individuo Correcto. personalmente.
porque por alguna razón no estamos permitiendo que la verdad entre al corazón y a la mente. Puede haber una gran variedad de cosas o del por qué Pero las cosas no. tenían adoración, hermano Lawson. Bueno, había Adoración música, sí, fuerte. yo aprendí los himnos que aún recuerdo en mi espíritu el día de Entonces hoy. tenía. Algunos de ellos necesitamos en la iglesia otra vez. Sí. Algunos de los himnos de antaño que aprendimos y que yo canté y aprendí cuando era un niño con mi madre y mi padre y sentado en el piano. Esos eran parte de todo. Mi familia siempre ha sido musical hasta cierto punto. Mi padre era un gran tenor, por lo menos me enteré después de que solía cantar en las asambleas de Dios en Dakota del Norte para sus campañas del distrito cuando era un niño. Él y sus hermanas y toda la familia. Y las asambleas de Dios siempre han tenido una fuerte influencia en las Dakotas por los granjeros y todo eso, pero ah, entonces nosotros crecimos con música todos y bueno, era parte de nuestras vidas y bueno, yo recuerdo cuán grande eres que salía en la música y en las notas, yo recuerdo todo eso, alabábamos al Señor, todo eso, así que yo creo, y bueno, hay un elemento también, especialmente ese elemento que no es Pentecostés. Ellos de hecho trabajaban fuerte para no expresar emoción y al mismo tiempo deseando la emoción, lo cual yo encuentro bastante interesante. Eso es bastante interesante. Bueno, trabajan arduamente. Trabajan fuerte y no tienen nada Se que poner en esfuerzan la mucho boca. en tratar de adorar, pero casi tanto se esfuerzan para no mostrar emoción, porque no quieren exhibir algo, no quieren tener emocionalismo. Exacto, Ellos no pero- quieren que pero todo se yo base en escucho las sus emociones. enseñanzas y predicaciones y yo no tengo duda alguna de su salvación y muchos de ellos, bueno, ellos simplemente se han encargado en el hecho de que, bueno, yo no voy a ser como esa familia del Centro Familiar de Adoración, gente que anda dando vueltas y gritando. Escuchen, un grito y danza le servirá de bien a todo el mundo, pero a propósito, ellos lo reprimen. Así que en mi mente Así ellos es, no así están dejando de adorar, simplemente que no quieren aceptar todas las avenidas posibles que puedan exhibirla. La iglesia en los 1700 se sintió así y llega Jonathan Edwards. Esta es una iglesia congregacional, bien formal. ¿Y qué sucedió? Él predica pecadores en las manos de un Dios airado. ¿Qué sucede con las emociones? Sí, aquí vienen. Ahí vienen, porque se predica la verdad. Correcto. Hay una combinación de respuestas a las exhortaciones de adorar a la gente. La gente lo hace de diferente manera. No todo tiene que ser igual para ser de corazón, pero tiene que ser del corazón. Y cualquier persona que conoce a Dios, hermano Swagger, es agradecida por el hecho de que es salva, de que ha sido cambiada, de que su vida es alterada. Tal vez no lo hagamos todos igual, pero yo no voy a atacar a todas esas diferentes opciones que no es adoración. Pero yo le puedo decir a usted que le doy gracias a Dios que Él me puso en una iglesia pentecostal que me permite expresar con emoción el gozo que yo siento, la tristeza que tal vez pueda sentir. A mí me encanta eso porque me ayuda a ser honesto conmigo mismo y entonces yo estoy muy agradecido de tener esa oportunidad. Pero hay personas sentadas en iglesias bautistas que tal vez no levantan la mano, pero en su corazón ellos aman a Dios, los hemos conocido, los conocemos, podemos verlos y de hecho muchos de ellos apoyan la cadena SBN Así y es. nos dicen que, bueno, Eso es yo correcto. voy a una iglesia y una persona viene después del servicio y me dice, "Ah, yo los amo a ustedes, pero yo soy bautista." Y bueno, Sí, ¿verdad? Hubo una recientemente que estaba yo en línea en la oficina del doctor y él se me acerca y me dice, yo soy bautista, pero a mí me encanta la Es lo que le adoración de quiero decir, ahí ustedes. está, ahí está. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierda la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.